Muy bien, ahora sí, 19 de octubre, primero de Marheshvan o Heshvan, ¿sí? Estamos comenzando un nuevo mes, está comenzando un nuevo shiur, en este caso rituales de pasaje, le hemos puesto. ¿Sí? Podría haberse llamado ciclo de vida judío, pero queríamos poner un poco más dramático, un poco más académico. Eh, y en este shiur muy pero muy lindo que vamos a tener juntos, vamos a estudiar algunas cositas que tienen que ver con momentos de la vida judía en los cuales se generan estos rituales de pasaje. ¿Sí? En la antropología lo podemos encontrar de formas distintas. En vez de rituales de pasaje, pueden ser ritos de paso. ¿Sí? Pero lo cierto es que en todas las culturas, en todas las sociedades, existen ritos de paso, rituales de pasaje. ¿Sí? Eh, en la sociedad argentina tenemos rituales de pasaje como argentinos, como judíos tenemos rituales de pasaje, en cualquier sociedad, en África, en el Lejano Oriente, en Europa, en Centroamérica, hay rituales de pasaje. Y básicamente la idea, lo que vamos a estudiar, es que el ser humano va haciendo algunas cosas, ¿sí? Públicamente va haciendo algunas acciones, donde va mostrando públicamente que hay algo que acaba de cambiar. ¿Sí? Cuando en la antropología hablan de esto, y hablo de la antropología porque en la facultad tuve la suerte de cursar alguna materia de antropología social y cultural, ¿sí? Eh, Hablan de que hay como un renacer, ¿sí? De como siempre, al menos en alguna idea, siempre está como esto de que se muere y se vuelve a vivir, ¿sí? Algo que nace otra vez. Y por lo general, y lo que vamos a estudiar juntos, se cumple en 4 de los 5 shiurim. Estos rituales de pasaje tienen que ver con 4 momentos de la vida: nacimiento, pasaje a la adultez, eh, matrimonio, casamiento, conformación de la familia, sea como se llame en cada caso, y la muerte. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar esos 4 que en el judaísmo se cumplen tal cual, que vamos a estudiar hoy: Brit Milá y Simchat Bat, la próxima Bar y Bat Mitzvah, la tercera la Jupá y Kiddushin, y la última la Keburá, ¿sí? La muerte y el final de la vida. Agregamos un quinto, ¿sí? Nosotros tenemos un quinto eslabón para estudiar, que es el Giur, ¿sí? La conversión, porque es un ritual de pasaje en el cual uno acepta voluntariamente la entrada al pueblo de Israel. ¿Sí? Podríamos decir que de alguna forma se conecta ese último encuentro, se va a conectar con este primero, ¿sí? Porque en ambos casos se da la entrada al pacto, ¿sí? La entrada al pacto de Abraham Avinu con el Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Todo lo que vamos a estudiar va a ser siempre desde el lado del alajá. También este es un shiur de alajá. No es no vamos a estudiar no sé, desde el lado de la tefilá, por ahí. El foco va a estar puesto en el alajá. ¿Está bien? Entonces vamos a revisar mekorot, fuentes, vamos a revisar usos y costumbres, vamos a revisar sentidos, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de? Objetivos de, ¿sí? Y vamos a tratar de, con esas máximas o con esas variables, ir analizando todos estos pasos de la vida, ¿sí? Que todo Yehudí o Yehudía debería pasar en algún momento. ¿Está bien? Podemos discutir más adelante si es obligatorio o no que todos los Yehudim pasen por las 4, ¿sí? Porque podría ser que no. Alguien podría decir, por ejemplo, que un Yehudí podría no casarse, y es válido, pero lo vamos a dejar para el tercer encuentro. ¿Ok? Bueno, antes de empezar, acuérdense, pueden preguntar, interrumpir en cualquier momento. No hay nada de esto que sea obvio. Muchas de las cosas que vamos a ir charlando para muchos de ustedes pueden ser conocidas, pero le vamos a dar un marco acá donde vamos a ordenar todos los conocimientos alrededor de estas prácticas, ¿sí? Entonces, no se queden con dudas, no crean, si nadie lo está preguntando es porque es obvio, y si yo lo pregunto voy a quedar como un tonto, como una tonta. Ustedes pregunten, láncense y después vemos cuál es la respuesta, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. ¿Hay alguna pregunta antes? ¿No? ¿Estamos?
No los quiero tímidos, ¿eh? Miren que acá... Yo sí quería saber por qué le pusiste, perdóname, Eliezer, Sí, quería saber por qué le pusiste rituales de pasaje, porque se pasa de una cosa a otra, porque no tiene, no se puede derivar, no sé. buena, es buena pregunta. Rituales de pasaje porque todos esos implican ritos, ¿sí? En el sentido de que no estamos hablando de cosas automáticas, no Ah, estamos hablando de que te crece el pelo, estamos hablando de ir a la peluquería, ¿se entiende? Digo, que te crece el pelo es algo natural, te pasa. Ir a la peluquería es algo que vos haces, ¿sí? Que incluso podría ser un ritual, cortarse el pelo, porque en la sociedad se establece un ritual de que determinada forma de tener el pelo implica la pertenencia a un grupo social, ¿sí? Entonces un punk se va a cortar el pelo de una forma especial, y eso también es parte de un ritual. En el caso del judaísmo, o de las religiones, o de los pueblos, los rituales de pasaje tienen que ver con determinadas acciones que se van realizando para hacer público el pasaje de una instancia a otra, ¿sí? Una instancia que acaba de terminar y una instancia que está comenzando, ¿sí? En el caso de hoy, que vamos a empezar con el Brit Milá y el Simchat Bat, el pasaje es de la no vida a la vida, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito en detalle igual, ¿está bien? Pero todos son pasajes de algo a algo, algo que deja de ser y que no vuelve a algo que comienza, ¿sí? La discusión de esto va a estar más que nada cuando hablemos de Jupai Kiddushin, del casamiento, ¿sí? Porque ustedes me podrían decir, por ejemplo, que el, el, el get, ¿sí? El divorcio, haría que la persona vuelva al estado anterior. Discutible, pero va a quedar para el tercer encuentro. Entonces, hágame con los dedos como siempre, si se ve bien, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a empezar con esto. Agus, ¿Sí? buenas tardes, te hago una consultita ventas. Dale. ¿Vos este material que vas a pasar ahora lo vas a pasar por mail después? ¿Lo vas a dejar en algún lado? Armé una carpeta de Drive que yo voy a ir compartiendo. Todo va a estar volcado ahí. De hecho, subí algún material más. Por ejemplo, subí un escaneo de la hoja del seminario, del Sidur del seminario donde está el Brit Milá y algún material más. Yo voy a compartir, les voy a pasar todo. Está buena la Ah, pregunta bueno. porque además, digo, no pierdan tiempo, por así decirlo, en anotar todo lo que aparece en la pantalla, porque esto, si ustedes me lo piden, lo reciben. ¿Sí? Dediquen la cabeza a formular preguntas interesantes para enriquecernos todos. Bueno, entonces vamos a empezar con Brit Milá y Simchat Bat. Los dos tienen algo en común que tienen que ver con un ritual que se realiza con chicos chicos, ¿sí? Con el comienzo de la vida. Ahora vamos a ver que hay cosas parecidas y diferencias entre uno y otro. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, como toda mitzvah, como toda práctica, lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que preguntarle a la práctica, en este caso una mitzvah, es cuál es tu makor, cuál es tu fuente, ¿sí? ¿De dónde salió que alguien tiene que hacer algo que se llama Brit Milá? ¿Sí? Y las mekorot, con respecto al Brit Milá, en la Torah son dos. Una es del libro de Bereshit, del libro de Génesis, capítulo 17, Psukim, versículos 9 al 13, que hablan de Abraham Avinu. ¿Sí? Acá los puse solamente en castellano, después si quieren los puedo compartir también en hibrit. Dice, dijo Elohim a Abraham, mas tú mi pacto habrás de observar, tú y tu descendencia en pos de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que habréis de observar entre yo y vosotros, entre tu descendencia y entre tu descendencia en pos de ti. Habrá de circuncidarse para vosotros todo varón. Habréis de circuncidar la carne de vuestro prepucio y será como signo de pacto entre yo y vosotros. Y de edad de 8 días habrá de ser circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, tanto el nacido en la casa, así como el adquirido con dinero de todo hombre extranjero que no es de tu descendencia. Circuncidar habrá de ser circuncidado el nacido en tu casa, así como el adquirido con tu dinero, y será mi pacto en vuestra carne como pacto eterno.
La traducción es del Rabino Deri, ¿sí? Digo por algunos usos del castellano que pueden sonar medio raro, pero que tienen que ver con una traducción lo más fiel al texto. Y uno de los psukim, el número 10, ¿sí? que resalté en especial, que aparece abajo, Zot Briti, este es mi pacto, Asher Tishmeru Beini Beinehem, aquel que van a cuidar, vamos, entre mí y entre sus hijos, y entre tu descendencia después de ti, ¿sí? Ubein Zarja Jareja, y Mol Lahem Kol Sahar. Brit Milá tiene que ver con Brit, pacto, Milá, no de palabra, sino de el verbo limol, que tiene que ver con circuncidar, ¿sí? Y mol es el verbo en una forma activa, un ifil, donde se ordena, es el tzibui, la orden, el precepto, el mandato de circuncidar a todo varón de 8 días de vida de entre el pueblo de Israel. ¿Sí? Esta es la primera fuente. Veamos la segunda y abrimos a preguntas. La segunda es Vaikra, de Levítico, mucho después. ¿Sí? Capítulo 12, al principio de la Parashat Tazria, dice, habló Adonai Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, una mujer, cuando engendrare y diere luz a un varón, habrá de permanecer impura 7 días, como en los días de sus dolores menstruales habrá de permanecer impura. Empero, en el día octavo, habrá de ser circuncidada de la carne de su prepucio. Este pasuk, el tercero, es el que traje también en Ibrit, Ubayom Ashmini, Imol, como arriba, en este caso un uso parecido al verbo, Imol, besar la carne, orlató. Orlató, el prepucio. ¿Sí? Digo, se entiende, ¿no? Está la mitzvah del Brit Milá, que tiene 2 fuentes en la Torah que están bien claritas. Habla de a quién hay que hacerle, qué es lo que hay que hacer, en qué momento hay que hacerlo. ¿Sí? Digo, nos pueden faltar más detalles, pero en la Torah es una mitzvah que aparece muy, muy clara. Digo, comparémoslo con otras mitzvot que en la Torah aparecen 2 palabritas y nada más. Acá tenemos algo bastante bien ordenado y descrito. ¿Sí? Por las dudas, no sé si lo dije, Mekorot fuentes, mi de Oraita es la Torah. ¿Sí? Oraita es la Torah. Mi de Oraita, ¿sí? Se llaman las fuentes que son de la Torah. También hay mitzvot, ¿sí? Preceptos que son mi de Oraita, que son de la Torah, y mitzvot que son mi de Rabanán, que impusieron los rabinos tiempo después. ¿Sí? Una veraita, ya lo explicaste lo que era veraita. Es parecido, pero distinto. Veraita, en el Talmud, tiene que ver con algo externo. ¿Sí? Veraita es, en arameo tiene que ver con el verbo que refiere a lo externo, porque la veraita hace referencia a una fuente de la época de la Mishnah, pero que no está en la Mishnah, o sea que es externa. Oraita, ¿sí? Tiene que ver con orá, Orá, Torah. ¿Sí? La Torah viene del verbo leorot, ¿sí? Que es enseñar o transmitir. ¿Ok? Esto es una forma en arameo de decirle a este tipo de fuentes. Muy bien. ¿Se entendió? Entonces tenemos 2 fuentes bíblicas que avalan al Brit Milá. El Brit Milá tiene una fuente en Bereshit, una fuente en Vaikra. Fíjense qué moderna la imagen acá del Sandak, que tiene un smartwatch en su pulsera, en su muñeca. Todo bien tecnológico. Muy bien. Veamos esta ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Si alguien, por no haberle hecho a los 8 días, si lo decide de grande, ¿qué pasa? Bueno, ¿Está aceptado? Haciéndolo por un móvil, por todo. Vamos a ver ese caso. ¿Sí? Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el objetivo del Brit Milá? El objetivo, y ojo con esto, es la entrada del niño al pacto de Dios con Abraham. ¿Sí? No es la entrada al judaísmo. ¿Por qué es importante esta frase? Porque no realizar el Brit Milá no significa que el chico no sea judío.
Esto es súper importante. Esto hay algunos problemas a veces, puede pasar que algún chico que llega sin el Brit Milá al Bar Mitzvah o a la Jupá, ¿sí? Y que se discute, lógicamente, si se puede o no se puede hacer. Bueno, en principio, no es vinculante tener el Brit Milá hecho con cumplir cualquier otra de las mitzvot. No es vinculante significa que a priori no es necesario que el chico tenga el Brit Milá para que pueda realizar cualquier otra mitzvah. ¿Sí? Después podemos analizarlo desde el punto de vista ético, no sé si ético, simbólico, ideológico. Bueno, hay algo ahí que nos está faltando. Pero un chico sin Brit Milá, chico que puede ser de cualquier edad, puede a priori realizar cualquier otra mitzvah. ¿Ok? El Rambam viene con otra idea. El Rambam sostiene que tiene una función física que es relativa al placer. Dice que sin la orlá, sin el prepucio, orlá, una palabra que ahora vamos a analizar un poquito, el hombre pierde un poco del placer físico y eso lo ayuda a desestimar los placeres sexuales que le dificultarían meterse solamente o concentrarse solamente en temas importantes. Esa es su visión. Acuérdense que el Rambam siempre va a tratar de darle una razón lógica, racional, explicable a todas las mitzvot. Pero según otras opiniones, esto es para establecer un ot kabua, ¿sí? Una señal fija, lo cual tiene que diferenciar al judío del no judío. ¿Sí? Este es importante porque durante mucho tiempo los únicos que se hacían algún tipo de circuncisión, al menos en la zona donde vivían los Yehudim, eran los Yehudim mismos. ¿Sí? Hoy en día es una práctica que está más difundida, de hecho se hace incluso por razones médicas. Entonces hoy en día esa razón no tiene mucho sentido porque hoy podría no aplicarse, sumado a que, para darse cuenta de esta diferencia, los miembros masculinos de las personas deberían estar a la vista de todo el mundo. Y quizás una de las prácticas más difundidas en todas las culturas del mundo occidental y gran parte del mundo oriental también, es que las partes públicas no se muestran. ¿Sí? Algo que relacionado con la parasha de la semana pasada, con Parashat Bereshit y Adán y Javá, que se tapan sus partes, sus órganos sexuales. ¿Está bien? O sea que también es algo especial. Esto del Ot Kabua, esto de la señal, es importante porque, por ejemplo, tiene que ver con que en Shabbat no nos colocamos tefilín. ¿Sí? Los hombres no se colocan tefilín en Shabbat. ¿Por qué razón? Porque se dice que el Shabbat es un ot, ¿sí? Ya es una señal, y en el Shema Israel, cuando aprendemos de los tefilín, también se nos dicen que los tefilín son un ot, una señal, ¿sí? Le ot al yadeja, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en la halajá dice que solo tienen que haber 2 señales por día, todo el tiempo. Si el Shabbat viene a ocupar el lugar de una señal, no hay que usar los tefilín. ¿Sí? Entonces el hombre todo el tiempo tiene estas 2 señales, los tefilín y la milá. ¿Sí? Los tefilín y la circuncisión. El sentido de la mitzvah tiene que ver con otra cosa. El sentido, el tam, el sabor de la mitzvah tiene que ver con el hecho de perfeccionarse. El varón judío nace imperfecto. De la misma forma que sucede con la carne, sucede con el alma. Como con el alma uno tiene que perfeccionarse, ir siendo mejor persona conforme pasa el tiempo, uno también tiene que ser perfecto en el cuerpo. ¿Sí? Y esto es una pregunta que el Rambam también contesta en un momento, que es: ¿por qué el hombre nace con algo a corregir en su cuerpo? ¿Sí? ¿No sería lógico que el hombre nazca sin la orlá, sin el prepucio? ¿Sí? Si ni bien nace, hay que sacarlo. ¿Por qué no nació sin el prepucio directamente? Y de hecho, hay un Midrash, ¿sí? Midrash Tanjuma, creo que es Noah, Simán 5,
que dice que Adán Rishon, el primer hombre, nació circunciso. Y sin embargo lo que quiso hacer es estirar su piel para tapar justamente simular tener un prepucio. ¿Sí? De esa manera es como se reafirma en la tradición rabínica que Adán Rishon cometió una separación con lo divino. ¿Sí? Que Adán Rishon, la transgresión no fue solamente con el fruto, sino que además fue una separación, un distanciamiento con lo divino. Un distanciamiento que duró 20 generaciones, hasta que llegó quien pudo de vuelta conocer a Dios, que fue Abraham Avinu. Y a Abraham, justamente por eso, le correspondió la mitzvah de la milá, la mitzvah de la circuncisión, porque él fue el que pudo reconectarse con Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver? Agus, Esperá, digo esta frase y te dejo. ¿Qué tiene que ver la orlá? ¿Qué tiene que ver el prepucio con conectarse nuevamente con Dios? Ahora vamos a ver, porque orlá es una palabra que tiene que ver con lo que bloquea, con lo que impide. ¿Sí? Adri, ahora sí. sí, a mí me llama un poquito la atención esta mitzvah y hasta me perturba un toque, porque como que el único hombre que realmente pudo decidir si se quería sacar esa imperfección que decís vos o no, fue Abraham. O sea, en realidad acá para que el padre cumpla con una mitzvah, está modificando de una forma irreversible el cuerpo de su hijo sin dárselo a elegir al hijo. O sea, es como que, no sé, como que si yo no hubiera podido elegir mis tatuajes y me hubieran tatuado de bebé para que yo representara algo que querían representar mis padres. ¿Qué pasa si ese hijo después no está de acuerdo? No puede volver para atrás. Mirá, en muchas, no en todas, pero en algunas corrientes reformistas se ha planteado la idea de sacar el Brit Milá, y en algunos países de Europa, recuerdo Francia en un momento, creo que Alemania también, en un momento intentaron prohibir la práctica de la Milá. Lo cierto es que el Brit Milá es una mitzvah, es una orden, ¿sí? Nosotros le asignamos una legitimidad a esa orden, sea, qué sé yo, porque creemos que es una tradición, o en mi caso, yo creo que es un tzibú y un mandato de Dios mismo. En ese caso, creo que el padre y la madre en la tradición judía, creo que en todas las tradiciones, tienen la potestad de decidir ciertas cosas por el niño, ¿sí? No solamente sobre una parte de su cuerpo, ¿está bien? Digo, cuando una niña nace hoy en día, que se le hace un arito, se le agujerea la oreja, Totalmente. la niña tampoco elige, ¿sí? Digo, ¿es criticable No. o no? Bueno, Claro, pero acá estamos hablando de una modificación de la genitalidad de esa criatura. Basados en qué es la ley, también podemos decir que en África la mutilación del clítoris es legal y por eso se hace. Y no que sea legal quiere decir que sea correcto. Por sí, eso hay me una parece que a diferencia. lo largo de tantos años que no se haya planteado el tema de, bueno, está perfecto que sea una misma, pero que no sea una misma para los padres, sino que cada varón judío pueda decidir si quiere estar circuncidado o no, porque es su cuerpo. Bueno, pero los 8 días están marcados, ¿sí? Y el niño en los 8 días no puede decidir. Creo que igual hay una diferencia entre la mutilación genital de niñas en África y el Brit Milá, que es que la mutilación genital tiene una consecuencia negativa, vamos a decirlo, en el cuerpo, sí, hace daño al cuerpo, mientras que el Brit Milá no. De hecho, el Brit Es Milá la misma justificación que acabas de dar que dijo el Rambam. La misma justificación, el disminuir el deseo sexual. No. O que se disminuya el deseo sexual. Lo dijiste vos hace rato que Rambam dijo que pasaba eso al perder el prepucio. No, está bien, pero lo que dice el Rambam está claro que no sucede. Él lo analizaba con sus herramientas médicas del siglo XIII. Yo lo que digo es,
si hay lo vamos a estudiar ahora, ¿sí? Si hay algún tipo de riesgo para la vida del bebé, el Brit Milá no se hace. ¿Está bien? O sea que en ningún punto puede compararse con una práctica donde las consecuencias que tiene para la criatura, digo, le impiden algo en su vida. En el Brit Milá no le impide nada a la vida del niño. Digo, en lo que estoy de acuerdo es que al niño no se le pregunta. Vos lo ves como algo negativo, yo lo veo como algo ni negativo ni positivo. Digo, es parte de las mitzvot que tenemos, ¿sí? Hay muchas cosas que al niño no le preguntamos, ¿sí? Algunas las naturalizamos más, algunas las naturalizamos menos, ¿sí? Vamos a ver un poquito más y cualquier cosa lo seguimos discutiendo. ¿Quién es el que está obligado a la mitzvah? Porque esto es importante, lo hemos estudiado cuando estudiamos Talmud, en un momento estudiamos Kiddushin. El que está obligado es el padre. Podríamos pensar que el niño es quien está obligado a la milá, sin embargo es el padre el que debe cumplir con la mitzvah. En el caso de que el padre no lo haga, el correspondiente es el Beit Din, el tribunal. En el caso de que no haya tal tribunal, la obligación pasa a la persona, ¿sí? La persona está obligada a realizar la milá para sí misma, ¿sí? ¿La madre no puede opinar? No, no es que no pueda obligar, no está obligada. La obligación pasa para el padre, ¿sí? Y lo puede hacer, Tzipora lo hizo, ¿no? Sí y no. Sí y no. ¿No? O sea, lo puede hacer, ¿sí? Pero la pregunta es, si no lo hicieron, ¿responsabilidad de quién fue? Esa es la pregunta que habría que hacer. Y la respuesta a eso es el padre, ¿sí? Si lo hace la madre, de hecho se discute en la halajá si una mujer puede ser muelet, ¿sí? Si puede hacer ella la circuncisión, y no hay ninguna razón para prohibir que una mujer pueda hacer el Brit Milá. Pero no es que a ella le correspondió la mitzvah. Ahora vamos a analizar los roles, ¿sí? Que no son tan cuadrados como parecen, ¿sí? Es importante, déjame compartir un cachito, es importante mencionar que cuando la milá se hace, cuando una persona se circuncida, pero no se hace el Brit Milá, ¿sí? Porque estamos de acuerdo que Brit Milá no es lo mismo que circuncisión. Circuncisión es una práctica médica, física, lo que sea. Brit Milá es un ritual de pasaje, que es lo que estamos estudiando, ¿sí? Cuando existió la circuncisión, pero no hubo Brit Milá, eso también tiene una forma de ritualizarse, que es lo que vamos a conocer como Atafat Dan Brit, ¿sí? Que tiene que ver con una gota de sangre que tiene que ser derramada del miembro, que con eso se completa la mitzvah, ¿ok? Porque también puede pasar, después vamos a entrar en cuestiones un poco más médicas, puede pasar también que un niño nazca sin prepucio, ¿sí? Y en ese caso también se puede realizar el Brit Milá, solamente que no se hace cortándole la orla, sino que se hace directamente con Atafat Dan Brit, que es, se pincha un poquitito, se deja sacar una gota de sangre, ¿sí? Ahora vamos a ir entrando en estos detalles para conocer el proceso que no voy a explicar con lujo de detalle, pero vamos a tratar de ir conociéndolo juntos, ¿sí? Ahora, les decía del orla, del prepucio, y el orla tiene tres acepciones que quiero que charlemos porque creo que le dan un sentido un poco más simbólico, ético a la mitzvah del Brit Milá, más allá de cortar y nada más. Orla es se le llama el prepucio, aquello que se corta cuando se realiza el Brit Milá. Pero orla también es una mitzvah que aparece en Vaikra 19:23, que es la prohibición del uso de los frutos de los árboles en sus primeros 3 años de vida, ¿sí? Cuando uno tiene un árbol, ¿sí? Que es un árbol nuevo, y ese árbol comienza a dar frutos, en la Torah está prohibido sacar de esos frutos para comer uno en los primeros 3 años de vida de ese árbol. Recién en el 4.º año, en realidad, bueno, cerca del 5.º año, uno podría hacerlo. Esto está en Vaikra 19:23, y hay todo un tratado de la Mishnah que habla sobre esta prohibición.
¿Sí? Ahora quiero tratemos de armar un denominador común entre estas tres cosas. Y la última, la tercera, una porción de un pasuk, de un versículo de Devarim, de Deuteronomio 10:16, que dice Umaltem et orlat levavhem. Literal, dice, deberán circuncidar el prepucio de sus corazones. Pero bueno, nosotros, salvo que alguien tenga algún tipo de mutación genética, no tiene un prepucio en el corazón. Fíjense, Maltem, tenemos la Mem y la Lamed de la palabra Milá, y tenemos Orlat, que sería la orlá de, el prepucio de. ¿Sí? ¿Qué significa entonces que tengamos que circuncidar el prepucio de los corazones? Bueno, Rashi viene a explicar esto. Algunos comentaristas más, ahora no me acuerdo quién más, pero algunos más también traían la idea de que la orlá en el corazón es aquello que nos impide o nos bloquea la realización de buenas acciones. ¿Sí? De hecho está en el Parashat Ekev, está justamente puesto relacionado al abrir el corazón al necesitado. Entonces, ¿hay un denominador común entre estas tres cosas? ¿Podemos decir que hay algo que une a estas tres acepciones de la palabra orlá? ¿A alguien se le ocurre algo? La mitzvah. Las tres son mitzvot, más o menos. En el tercer caso no es una mitzvah, es parte de una mitzvah. ¿Cita? Está silenciada, Cita. En las tres situaciones algo está impidiendo. Muy bien. Hay algo que está bloqueando. ¿Sí? Algo que está bloqueando, algo que no está permitiendo. En el caso de los árboles es que den frutos, porque bloqueas todo el proceso que necesita el árbol para dar fruto. Y bueno, la otra, lo de los corazones ya lo dijiste, pero me imagino que es eso. En el caso de la orlá del prepucio se relaciona con la historia de Adama Rishon, del primer hombre, que volvió a colocarse o volvió a simular tener la orlá. La orlá, en el caso de él, representaba esa separación con Dios, ¿sí? Esa humanidad que comienza de a poco a separarse de Dios. En el caso de los árboles, la orlá es aquello que nos bloquea la posibilidad de ir a tomar los frutos de los árboles, ¿sí? Hasta que la orlá termina ese periodo de tiempo y nosotros podemos disfrutar de ellos. Y en el tercer caso, somos nosotros los que tenemos que derribar la orlá de nuestros corazones para permitirnos ayudar a un otro, ¿sí? Entonces la orlá es algo que recubre, es algo que está por fuera, pero al mismo tiempo estamos hablando de algo que está impidiendo el paso o la realización de cierta cosa, ¿sí? Como decir un corazón duro, ¿viste? Hay gente que es de corazón duro. Claro, como un corazón inconexo, podríamos decirlo, que no se puede conectar con lo que está más allá, porque está ensimismado, está preocupado solamente por lo propio, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene algo que ver en los 3 años que no se pueden cortar los frutos? Que los chicos de los ortodoxos hasta los 3 años no le cortan el pelo a los varones. Sí, absolutamente, sí, tiene que ver con eso. Hasta los 3 años no se puede, hasta los 3 años no se puede. El tema de los 3 años en el caso de las comunidades hasídicas que dejan crecer la PA, ¿sí? Que es la única vez que van a cortar, la primera vez que van a cortar el pelo del niño, tiene que ver con lo mismo. Son de esas prácticas agrícolas que sin el acceso a la tierra de Israel, porque la orlá solamente le corresponde a la tierra de Israel, se fueron resignificando para otro lado. Como ya no se podía cumplir con el suelo, ¿sí? Porque en Polonia no hacía falta cumplir con la mitzvah de orlá, bueno, la resignificaron para otro lado, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a disfrazarnos de Moalim y vamos a tratar de entender los 3 pasos del Brit Milá,
El Brit Milá tiene 3 pasos. Los 2 primeros son los más característicos o los fundamentales. El tercero es un poco más discutido en algunas fuentes, pero técnicamente son estos 3. Tenemos Milá, Periá y Metzitza. Milá, Periá y Metzitza. La Milá técnicamente es el corte de la orlá. Yo antes les decía que el ejemplo que en el seminario, cuando me enseñaron con una manga de una campera, ¿sí? Un buzo. Imagínense, ¿sí? Yo tengo que este es el miembro está recubierto por la orlá, ¿sí? Y esta orlá lo que se hace es estirarla y cortarla, ¿sí? Se estira y se corta. Para cortarla, el moel, voy a hablar de cómo es hoy, ¿sí? Porque a través de los años se han cambiado un poco las prácticas. Tradicionalmente se usa lo que se llama un magén, un escudo. El magén lo que hace es cuando el moel estira la piel, y tengan en cuenta que estoy hablando de un nene de 8 días, ¿sí? Digo, todo lo que estoy hablando, que lo estoy haciendo con un brazo que es enorme, estamos hablando de partes muy chiquitas del cuerpo y con una delicadeza muy especial para los cuales todo moel debe prepararse. Ahora vamos a hablar un poquito del moel. La piel se estira, ¿sí? La piel de la orlá se estira. El magén lo que hace es como una pinza que aprieta, ¿sí? La orlá en el contacto con el glande, ¿sí? del miembro, y una vez que se hace eso, con un corte chiquitito, se corta todo lo que está del otro lado del magén, todo lo que está del otro lado de ese protector, de ese escudo, ¿sí? La periá es la acción del pliegue de la membrana, porque si nosotros pensamos que nosotros estiramos y cortamos, en el miembro queda la parte de la piel que está en contacto con la orlá que fue cortada. Esa pedacito de piel, esa membrana, lo que se hace es se vuelve a plegar, ¿sí? Antes hacía con la uña, ¿sí? El moel lo hacía con la uña, hacía el pliegue. Hoy en día no, hay elementos mucho más sofisticados y además mucho más preparados, y eso debe hacerse bien rápido, ¿sí? Esto bien rápido una vez me lo explicó el moel con Spivak, porque la piel del bebé, ¿sí? A los 8 días de vida es muy sensible y cicatriza muy rápido, ¿sí? Algo maravilloso que hay en la mitzvah y la milá es que el cuerpo humano parece estar preparado perfectamente para que ese día y no otro, ¿sí? La mitzvah se pueda ser llevada a cabo sin ningún problema. En 2 o 3 aspectos. Me acuerdo, por ejemplo, que la piel cicatriza muy rápido, entonces la herida no queda abierta, no es que hay que pasar un montón de días, ¿sí? Curando esa herida. Por otro lado, y esto los jajamim no lo sabían, aquella protección que el cuerpo va generando para sí mismo, ¿sí? Empieza a gestarse a partir del séptimo y 8º día de vida, ¿sí? Los primeros anticuerpos, las primeras defensas que el cuerpo va generando para sí mismo. Pero en ese momento, en ese 7º, 8º día, todavía el bebé tiene parte de las defensas que la madre le legó, ¿sí? A partir del nacimiento, a partir de la gestación. Entonces, parecería ser como el momento indicado en el cual el niño tiene como una doble protección, en el cual tiene la capacidad de recibir este tipo de cortes sin que haya ningún problema. ¿Okay? La metzitza, que es el último de los pasos, tiene que ver con la succión de la sangre. Como les expliqué antes, que cuando el Brit Milá, cuando una persona nacía sin orlá, sin prepucio, o ya tenía hecha la circuncisión, se hace lo que se llama atafat dam brit, ¿sí? También se hace en el caso de un giur, de una conversión. Se hace eso porque también se cumple con esta parte de la milá que tiene que ver con metzitza, la succión de la sangre. Una gotita de sangre tiene que ser succionada para afuera. En la antigüedad, ¿sí? Los rabinos lo hacían, el rabino, el moel, lo hacía con la boca, ¿sí? Hoy en día esa práctica no se sigue haciendo porque puede haber una infección de un lado o del otro, ¿sí? Sea del niño al moel, del moel al niño,
Hoy se hace directamente a veces con un algodón, con algo que absorba, con algo que succione, ¿sí? La sangre, o se hace con un elemento. Esto puede ir variando de una práctica a la otra. ¿Ok? Con estos 3 pasos se cumple la mitzvah del Brit Milá. Todo esto pasa rapidísimo. Rapidísimo. Acá hay varias madres y varios padres. Seguramente lo han visto alguna vez. Pero si le han prestado atención, porque calculo que es difícil estar prestando atención al detalle en ese momento, todo esto sucede en cuestión de segundos, ¿sí? Porque, como dije antes, la cicatrización es tan rápida que el Moel tiene que apresurarse para hacer todo en el mejor tiempo posible. ¿Sí? ¿Golde? Sí, no, después no dicen que ese pedacito de piel de Orlán que se saca, hay que enterrarlo. Eso ya es costumbre. ¿Sí? Eso ya es costumbre. Como se supone que de la tierra venimos, a la tierra vamos, ¿sí? Básicamente, tiene que volver a la tierra. ¿Está bien? Esto también pasa, por ejemplo, Golde, cuando se hace alguna amputación, algo por el estilo, ¿sí? Es necesario que cualquier parte del cuerpo que uno deje vaya a la tierra. Por supuesto, no estamos hablando ni de uñas ni de pelo. Por ejemplo, no es que uno tiene que cortarse el pelo y cada vez que se corta el pelo tiene que enterrarlo en un lugar para que después todo... No, estamos hablando de partes del cuerpo en específico. La orla es uno de esos casos. ¿Hay alguna pregunta más con los 3 periodos, los 3 momentos de la Milá? ¿Sí? ¿No? Sí, te iba a decir hola. Buenas. Hola a todas. No, que a mi nieto se lo hizo con la boca, y esto fue hace 4 años, y yo salí tan horrorizada de verlo, y no tenía quien a preguntarle, que lo busqué en internet, y encontré un montón de videos de rabinos, de Centroamérica que lo hacen con la boca, y ahí se veía con la boca también. Sí, se hace. No, por favor. Pero hay alternativas para no hacerlo. Básicamente también hay que pensar que la Metzitzá, dentro de los 3 pasos, es el que está más por fuera de la mitzvah. ¿Sí? Los pasos fundamentales tienen que ver con la Milá y con la Priá. ¿Sí? Que básicamente la Priá tiene que ver con una cuestión médica o física de cuidar la cicatrización, porque si no se hace el pliegue necesario puede cicatrizar mal. ¿Está bien? Y si cicatriza mal puede haber algún riesgo para el bebé. ¿Sí? Les quería hacer una pregunta. Sí, pero una cosita antes, perdón. Lo de la boca nos es impresionable para nosotros. Abraham Avinu no tenía un elemento acero quirúrgico, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo fueron cambiando las prácticas, pero está claro que lo que hacemos hoy no era lo mismo que se hacía hace 100 años, ni hablar hace 1000, ni hablar hace 3000, ¿sí? Lili, adelante. Me quedó una duda. Vos dijiste que puede suceder que el niño nazca sin el prepucio, ¿sí? ¿Entendí bien? Sí. Y que en ese caso hay que hacer una punción para que salga una gotita de sangre. Porque tiene que cumplir. Tiene que salir. Porque tiene que cumplirse. Es como. Tiene que cumplirse al menos el paso de la metzitzá, de esta gota de sangre que sale. ¿Sí? Ya que la milá y la priá no se pueden realizar, se va al tercer paso, que es la metzitzá. ¿Sí? Lo mismo pasa con, por ejemplo, alguien hace giur, alguien hace la conversión. Un hombre que ya tiene la circuncisión hecha porque se la hizo antes por una cuestión médica, higiénica, que hoy sucede mucho. En ese caso se hace atafat dambrit, se hace esa función, se saca esa gotita de sangre y eso ocupa el lugar del Brit Milá. ¿Sí? ¿Una más? ¿Erika? Sí. Una pregunta. Cuando se lo hacen de adulto, que se hace con cirugía, ¿va el Moel a la cirugía a sacarle la gotita de sangre? Buena pregunta, y ahora voy a responder porque tiene que ver con el Moel y el siglo XXI.
¿sí? Que no es lo mismo que el Moel y Abraham Avinu. ¿Ok? ¿Tzipora? Vos cuando decís Metzitzai y el otro que nombrás, ¿cómo se llama? Fíjate, acá, uy, perdón, acá está, No. Milá, Metzitzai y después nombrás otra cosa. Atafat Dambrit. Atafat Dambrit o Eso. Dambrit, la Atifá es esta... ¿Y Atajat qué quiere decir? Atafat Dambrit es esta gotita de sangre que se saca, ¿sí? En el caso de que no se pueda hacer la milá. ¿Ok? Es el lugar, es la segunda opción, vamos a decirlo. Ahora, ¿quiénes participan en el Brit Milá? Bueno, obviamente, acá no puse a la mamá, acá no puse a la familia, hay testigos, ¿sí? de la Milá. Se discute si tiene que haber o no minyan para realizar el Brit Milá. Yo creo que se podría decir que a priori sí. La pregunta sería si un Brit Milá queda invalidado si no hubo minyan. Creo que la respuesta es no. Pero a priori, lejatjila, que haya minyan. ¿Sí? Pero vamos a ver estos tres roles. El primero es el del padre, porque el que estaba obligado a la mitzvah es el papá. Pero acá no cumple él no ocupa, el rol principal él. El padre delega a alguien el cumplimiento de la mitzvah, porque él no la puede realizar. Porque para realizar el Brit Milá, no solo hay que ser Yehudí, hay que ser un conocedor de la medicina. ¿Sí? No todos los mualim que hay son médicos. De hecho, hay varios hoy en día que no lo son. Si me preguntan a mí, en el siglo XXI, un moel tiene que ser médico y tiene que estar especializado. ¿Sí? De hecho, Bruckmann ¿no? El moel, a ver si alguno, no sé, ¿sí, no? ¿Bruckmann se llama? Sí. Bueno, Bruckmann Bruckmann. Marcelo Bruckmann. Bruckmann nos contó una vez en clase. No, Adrián. ¿Adrián? Bueno, no importa, vamos a lo principal. Bruckmann nos contó una vez en clase que él es médico, él decidió en un momento dedicarse a ser moel, pero uno no puede ser moel de una. ¿Sí? Es difícil que una persona se permita ser moel si no tiene experiencia antes. ¿Sí? Entonces lo que tuvo que hacer él, dentro de su práctica médica, él estuvo, creo, en un hospital. Estados Unidos estuvo, ¿no? Sí, pero esto creo que fue acá. Creo que estuvo en un hospital del Gran Buenos Aires o de la capital, en el cual llegaban muchas personas, porque creo que había habido, él contó, una campaña de circuncisión para barrios carenciados, barrios humildes, con el fin de hacer pública esta práctica que además de una mitzvah es algo higiénico. Entonces a él le tocó hacer como 100 circuncisiones, no Brit Milá, pero 100 circuncisiones que son prácticamente iguales, y adquirió esa experiencia que después le permitió ser moel. ¿Sí? Ahora, ¿por qué necesita ser un médico en mi visión? Y porque no solamente tiene que conocer cómo cortar, tiene que conocer cualquier tipo de percance que pueda haber al realizarlo y cualquier tipo de percance que pueda haber antes de ser realizado y que impidan la realización del Brit Milá. ¿Sí? De hecho, hoy en día, si alguien quiere hacer un Brit Milá, se discute con el pediatra, el médico, el moel, la familia. ¿Sí? Se establece entre todos cuándo es el momento propicio. Ahora vamos a hablar igual de los tiempos. Y el sandak, en mi caso fue, ahí está Raquel, en mi caso el sandak fue Isidoro, ¿sí? Que me tuvo en la almohada, ¿sí? En el almohadón, en la silla de Liau que se establece para que se siente el sandak, y ahí el sandak es el que cumple el rol del otro que participa en la mitzvah. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué puede pasar de que el padre no haga el corte y lo haga otra persona. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto en la halajá? Con respecto a las leyes de Brit Milá,
Vamos con estas 4. Tenemos, el Brit Milá se hace a los 8 días de vida. ¿Por qué? Porque lo decía en Bereishit. Y también lo decía en Vaikra. 8 días y Mol Besar Orlato. ¿Sí? Punto. 8 días. Durante el día no se hace Brit Milá a la noche. Si se hizo Brit Milá a la noche, después es probable que el rabino determine que hay que hacer Atafat Dan Brit, que hay que sacar la gotita de sangre durante el día. ¿Sí? En Shabbat y en Yom Tov, a priori uno podría pensar que no se hace Brit Milá, pero sí se puede hacer Brit Milá. Y ahora vamos a charlar un poquito de eso. Y la cuarta es que una de las leyes del Brit Milá, de hecho, aquí tengo conmigo el tomo de Shulchan Aruch donde están las leyes de la Milá, y dice que el niño tiene que estar bien de salud para poder realizarse el Brit Milá. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo se relaciona o cómo se evidencia eso en la halajá. ¿Sí? Qué palabras o qué expresiones se usan. Entonces, cuando hablamos de conceptos importantes del Brit Milá, fíjense el primero. Milá bismaná. La Milá que está hecha en el tiempo que le corresponde. En Argentina, en muchos lugares del mundo, hay un milagro moderno que suele pasar, que todos los niños nacen los domingos. Todos nacen los domingos, porque el Brit Milá siempre es el domingo. ¿Sí? Pero bueno, más allá de eso, la mitzvah tiene que ser cumplida en el 8º día. El 8º día puede ser Shabbat, el 8º día puede ser martes, el 8º día puede ser Yom Kippur. ¿Sí? De hecho, este año casi tengo un Brit Milá en la mañana de Kippur. Al final no pudimos hacerlo porque no se podía hacer en el templo. El Brit Milá tiene que ser hecho en el tiempo que le corresponde. Segundo concepto. Safek nefashot leakel. Si hay riesgo a la salud, se es permisivo. Y este es el caso, en la halajá es muy interesante, de 2 chicos, ¿sí? 2 hijos de una madre, que los 2 han muerto al haberse practicado el Brit Milá. Esto en la antigüedad era más común, ¿sí? Porque había menos herramientas de salud y menos cuidados especiales. ¿Qué dice la halajá? Si 2 niños han muerto después del Brit Milá, si hay un tercer niño, no se le practica el Brit Milá. No se le practica el Brit Milá hasta que sea más grande y que se pueda determinar que no hay riesgo para hacer el Brit Milá. ¿Sí? Esto, hoy sabemos que la razón de la muerte de esos 2 niños, ¿sí? De estos primeros hijos de esa familia, tenían que ver con hemofilia. ¿Sí? Con que la reacción a la Milá en esos casos era un desastre, ¿sí? Y provocaba la muerte, algo que los rabanim en esa época no lo sabían. Lo que ellos determinaron es Safek nefashot, si hay duda, si hay una sospecha de que se pone en riesgo la vida, leakel, se es más suave con la halajá, se puede dejar pasar la Milá hasta que se pueda realizar sin peligro. Fíjense el tercer concepto. Milá doha Shabbat. La realización del Brit Milá deja en segundo plano las prohibiciones correspondientes en Shabbat. No todas las prohibiciones. ¿A qué me refiero? En Shabbat estaría prohibido hacer un corte, ¿sí? Hacer una herida. En Shabbat está prohibido. ¿Está bien? Entonces estaría prohibido hacer la Milá. Eso es lo que en Shabbat está permitido. Aunque sea un corte, como es un Brit Milá, el Brit Milá le gana a Shabbat. Ahora, no es que porque Milá doha Shabbat está permitido, por ejemplo, que el Moel transporte sus herramientas de trabajo. ¿Sí? Lo que se suele hacer en ese caso es, antes de Shabbat, el Moel lleva sus herramientas de trabajo al lugar donde se va a realizar la Milá, ¿sí? Y después él va caminando, ¿sí? Hasta el lugar y todas las cosas ya están ahí, ¿sí? Para no tener que cargar sus herramientas. ¿Está bien? Pero en algunos sentidos, especialmente en el corte, el Shabbat queda por debajo de la Milá. Algo que es espectacular, que es extraño, ¿sí? Y que algunos entienden que esto sale de que en la Torá aparece 2 veces el Brit Milá, como dijimos en Bereshit y en Vaikra. Y entonces, como aparece 2 veces, esto daría pie a que se pueda dejar Shabbat y los días de Yom Tov de lado en ese caso. En el cuarto concepto, el que está aquí abajo a la izquierda, Sakanat nefashot doha et hakol.
¿sí? Dojetacol. El peligro de vida deja en segundo plano cualquier otra cosa. Y acá estamos hablando especialmente, la halajá cuando habla de esto, habla de la ictericia. La halajá habla del color tzaov, del color amarillo de los niños, que tiene que ver con el nivel de bilirrubina. Es muy común eso, ¿eh? Es muy común que los chicos nazcan amarillentos. Y en la halajá ya aparece, ¿sí? Obviamente no con el nombre de ictericia, sí con haciendo referencia al color amarillo, que, como saben, hoy lo sabemos, en la época de los Ramanim no, que tiene que ver con el nivel de bilirrubina, ¿sí? Shulujó shel Adam que motó. Quinto, Shulujó shel Adam. Acá entendemos que no es el padre el que hace la milá, sino que lo hace un moel. Entonces, la posibilidad de que alguien haga la mitzvah por uno, ¿sí? Un sheliach mitzvah. Entonces, si el moel hace el corte, se cuenta como si lo hubiese hecho yo, ¿sí? Como yo no sé hacer la milá y él sabe hacerlo, él lo hace por mí, ¿ok? Acá no hay mucho para elegir. El moel está preparado y yo no estoy preparado. No hay ningún tipo de decisión, salvo que el padre sea moel, ¿sí? No, el padre no puede tomar una decisión de hacer la milá él porque le parece mejor, ¿sí? Y con eso poner en riesgo la vida del niño, ¿sí? No es potestad suya decidir si quiere o no quiere hacerlo. Tiene que recurrir a un moel, ¿sí? Y el último, Mixata Yom Kekuló, esto es un concepto que también se utiliza para cuando hablamos de la Shiva, de la primera semana del duelo. Una parte del día es como un día entero. ¿Cuándo hay que hacer el Brit Milá? En el 8º día, ¿sí? Saca un cachito la pantalla. El Brit Milá se hace en el 8º día, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo nazco un jueves a las 4 de la tarde en verano? ¿Sí? Del día queda muy poquito, ¿sí? Piensen ahora, el día cambia a las 7 de la tarde. Quedan 3 horas del día. ¿Eso significa que eso no cuenta como día? No. Para la halajá, Mixata Yom Kekuló, aunque sea un poquitito, si fue antes del anochecer, cuenta como un día. Significa que si yo nací jueves a las 5 de la tarde, el Brit Milá es el próximo jueves, ¿sí? Se cuenta ese jueves que yo nací como el día 1 y el jueves de la Milá como el día 8, ¿sí? Un concepto que no puse, pero que está bueno saberlo, es que Zarisim Magdimila Mitzvot, ¿sí? Los presurosos, los más puntillosos se adelantan a las mitzvot. Esto significa que el Brit Milá siempre se hace de mañana. No es común que el Brit Milá se haga a la tarde, y acuérdense que no se puede hacer de noche. Se hace siempre de día, en especial a la mañana. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Alguien que esté pensando en tener hijos en este momento y está anotando para los nietos? ¿No? Sí. ¿Para los nietos? Para los bisnietos. Para los bisnietos, Golde va a ir controlando. Mixata Yom Kekuló. Ya pasé por uno. ¿Zipora? Mira, lo que yo sufrí, porque en mi época no se sabía si ibas a tener un varón o una nena. Cuando a mí me dijeron varón, enseguida se me presentó el Brit Milá en la cabeza. Lo que yo sufrí, no te podés dar una idea. Aparte, había 2 corrientes adentro mío. Uno, que había que hacerlo, y el otro, que me dolía en el alma, ¿viste? Bueno, es a ver, creo que el sufrimiento de la madre, más que nada, creo que está más representado, es entendible, ¿sí? O sea, es una criatura, son 8 días de vida. Ahora, el Brit Milá es, creo que es la práctica judía más longeva que tenemos, ¿sí? Digo, tenemos un montón de mitzvot y de costumbres y de cosas, pero el Brit Milá es desde Abraham Avinu, ¿sí? O sea, ni Pesach, ni Shabbat, ni nada. El Brit Milá es algo realmente primigenio en cuanto a las mitzvot. Y es impresionante porque prácticamente no ha cambiado. No ha cambiado, no ha mutado a lo largo del tiempo, se sigue haciendo de la misma manera.
Pueden cambiar los usos, la forma, los elementos que se usan, pero no más que eso, ¿sí? Ahora, para dedicar unos minutitos, van a ser muy poquitos, ¿sí? Vamos a ver un poquito del Simchat Bat, porque parte del objetivo del Brit Milá, que esto no lo dije, tiene que ver con introducir al pacto con un nuevo nombre, ¿sí? El niño se le asigna un nombre para que forme parte del pacto de Abraham Avinu. De hecho, hay dos, y esto es raro, en una mitzvah, hay dos brajot que se hacen para la mitzvah de la Milá. Esto yo lo voy a dejar adjunto en la grabación, ¿sí? Para que vean, adjunté la hojita del sidur del seminario. Una mitzvah que dice el Moel, ¿sí? Que es a la Milá, ¿sí? Por la Ayer Kitshanu, mitzvah tzivanu, a la Milá, y otra mitzvah, otra braja que dice el padre, que tiene que ver con la mitzvah de introducir al niño al pacto de Abraham, ¿sí? ¿No el Sandek? ¿El papá? Depende. Es una buena pregunta. Porque en cierto caso podríamos pensar que el Sandak ocupa el lugar del padre, ¿sí? Podrían ser los dos, Tzipora. Podrían ser los dos. Y bueno, también después que no dijimos el Kiddush que se hace y esa gotita de vino que se le da de probar al muchacho, y ahí todos los Yehudim que hemos pasado por eso ya somos Shikorim desde entonces. Ya estamos en el destino asignado. El Simchat Bat. Una pregunta antes. ¿Sí? ¿El tema de los padrinos es un invento posterior? Aparece mucho después. Y creo que aparece recién, me parece, aparece creo que recién en la Edad Media, y no tiene mucha implicancia en el recorrido de la mitzvah, en el quehacer de la mitzvah, ¿sí? O sea, podemos encontrarlo, podemos contarlo un poquito después, pero no tiene una implicancia en la práctica. ¿Está bien? No es lo mismo, ojo, con el tema de los testigos en un casamiento, que lo vamos a estudiar en un par de semanas y que tienen un rol fundamental, ¿sí? El Simchat Bat tiene mucho menos de lo que yo les pueda contar. Y lo principal es porque no tiene su fuente ni en la Torah, ni en la Mishnah, ni en el Talmud, ¿sí? Entonces está claro, está bien clarito que es una práctica posterior. Alta Edad Media, ¿sí? Estamos hablando de aquellas zonas, y estamos hablando de que no en todo lugar se hacía de la misma forma. Lo que está claro es que no hay en ninguna de las fuentes Torah, Mishnah, Talmud ninguna clave para explicar cómo es que se le pone el nombre a una niña. ¿Sí? No hay ninguna especificación, ¿sí?, al respecto. Lo cual no significa que no se hacía, significa que no estaba reglamentado de alguna forma especial, ¿sí? En este ritual se le coloca el nombre a la niña recién nacida, y los orígenes de la costumbre pueden ser diversos, ¿sí? Cuando hablamos del mundo ashkenazí, simplemente se anunciaba el nacimiento, el papá nacía la niña, iba al templo, lo anunciaba un Shabbat, Sheni, Hamishi, sábado, un lunes o un jueves, los días que se leen Torah, y en ese momento se le daba el honor de pasar un aliá, decían más el Tomás, el David, Shoin, nada más. No iba con la niña, solamente lo anunciaba y nada más, ¿sí? Esta práctica cambia cuando hablamos del mundo sefaradí. Ahí te dejo, Tzipora. En el mundo sefaradí, y acuérdense, cuando hablamos de sefaradí, es más complejo que decir ashkenazí, porque sefaradí muchas veces tiene el error de incluir en los sefaradí a un marrocano, a un sefaradí de Sfarad, de España, a un italquí, ¿sí?, a un italiano, a un yabaní, alguien de Grecia o de Turquía, a un eretz israelí, alguien de Eretz Israel o de Siria, o a un misrají, ¿sí?, podemos hablar de alguien de una familia típica de Irán o de Irak, o un yemení, ¿sí?, a uno de los yemenitas. O sea, cuando hablamos del mundo sefaradí, estamos hablando en realidad de 15 mundos distintos. Pero en la mayoría de estos mundos
incluía una gran celebración, ya sea en el Beit Knesset o en la casa, que incluía frutos secos, distintos manjares, etcétera, y se hacían al mes de la vida de la nena, ¿sí? Mes o mes y un día, dependiendo del caso. ¿Okay? ¿Qué se hacía en el mundo sefaradí? Se hacía Birkat Agomel. Birkat Agomel es una braja muy interesante, muy linda, que se suele hacer por lo general, no es obligatorio, pero por lo general se suele hacer frente a un Sefer Torah, en el cual se agradece a Dios por haberse salvado de algún riesgo de vida. ¿Sí? En este caso, la madre hace Birkat Agomel. Esta es una braja que la gente tiene que responderle. Digo, Birkat Agomel, hoy en día la gente lo hace, por ejemplo, cuando viaja en avión. Aunque, yo les digo, hay que hacerlo más. Viajar en avión hoy en día es más seguro que viajar en auto. Así que si se hace con el avión, digo, habría que hacerlo con el auto también. Pasa que lo haríamos varias veces al día. Y se hacía también un Misheberach, una invocación especial para la niña, que acá la puse en Ibrit. Dice Misheberach Imoteinu, ¿sí? Aquel que bendijo a nuestras madres, Sarah Berrifka, Rachel Beleá, ¿sí? Las 4 matriarcas, un Miriam Neviá, Miriam la profetisa, va Abigail, ¿sí? Abigail, una de las esposas del rey David. Pueden contar la historia muy interesante en el libro de Shmuel Bet, si no me equivoco. Ve Esther Amalcá Bat Abijail, ¿sí? Y la Esther de la Megilá. Uy Barejeta Yaldá Aneimá Zot, ¿sí? Está hablando de que le pedimos a Dios que bendiga a la niña. Beikare Shema Israel Plonit, ¿sí? Para que le vamos a poner el nombre de ella, va a ser para el pueblo de Israel, fulana. Bemazal Tov, Ubeyá Berajá, ¿sí? Tiene que ser con toda la suerte, con el momento de la verajá, de la bendición. Beigadlea Bibriut, Shalom Menujá, que tienen que tener salud, que tienen de paz, que tienen que tener descanso. Y saqué Leabele Mal y de Simjó Jupatá, que le den el mérito a su padre y a su madre para que la vean en su alegría y en su jupá, ¿sí? Ya se habla de la jupá de la niña. Esto lo puse en negrita porque me parece muy elocuente, muy típico de la época. Bebanim Harim, y que tenga hijos varones. ¿Sí? Estamos todos contentos por la niña, pero que a futuro tenga varones. ¿Sí? Osher, Bejabod, alegría, honor, etcétera, de Shenim, Rananim, Yidibum, Besibá, Bejeni Ratzon, y así sea de la voluntad de Dios y decimos amén. ¿Ok? Me pareció, obviamente es una bestialidad, pero es una imagen muy clara de la época. Estamos todos contentos por la niña, pero a futuro que vengan varoncitos, ¿sí? Que queremos hacer Brit Milá. Y para terminar, ¿sí? Que hoy que veo que nos estiramos, para la próxima prometo regular un poquito más el tiempo. Hay 3 ceremonias que podemos encontrar con respecto al Simchat Bat, que en este caso están mencionadas aquí. Este libro se llama Moreh Derech, es un libro del movimiento Masortí de Estados Unidos, ya tiene varios años, desde el 98 es que es para rabinos, para seminaristas y demás. Tiene un montón de prácticas, ¿sí? De distintas cosas, y cuando habla del Simchat Bat propone 3 opciones. Una tiene que ver con Sheva Neirot, una práctica creo que es marroquí, en el cual las se 7 prende candelas. Las 7 candelas, en el cual se prenden estas 7 velas y se van prendiendo a medida que va entrando la niña, va ingresando al lugar donde va a ser el Simchat Bat, y se van mencionando 6 psukim que refieren a los 6 días de la creación del mundo. ¿Sí? Muy linda ceremonia, la he visto y la he hecho alguna vez y la verdad es bien pero bien linda. La segunda tiene que ver con la Torah. En este caso es el padre el que toma a la niña o la madre, ¿sí? Pues nosotros permitimos que las madres también puedan pasar a una aliyá de la Torah, suben a una aliyá de la Torah que se les da el honor, y cuando termina esa aliyá se pone el nombre a la niña haciendo toda una mención especial. Y por último, una ceremonia que tiene que ver con el talit, en el cual se coloca al bebé dentro del talit, se sostiene el talit de las puntas, ¿sí? Y también lo mismo, se menciona algunos psukim, unos versículos, y se le da el nombre a la niña. ¿Ok? Digo, ¿por qué hay tantas opciones? Porque fueron surgiendo en distintos momentos, en distintos lugares. ¿Hay alguna que sea más correcta que otra? No, solamente lo que tienen en especial es que
tienen que responder a los gustos de cada familia. Sí, cada familia puede optar, está todo más que bien. Lo más importante es que se le ponga el nombre a la niña. ¿Sí? Eso es lo fundamental, porque es el nombre que la va a acompañar en todo lo que vendrá después. ¿Sí? Acuérdense que en la tradición judía no se menciona a los niños por su nombre hasta que el nombre es colocado. ¿Sí? En especial para los varones, esos primeros 7 días de vida, al niño no se lo llama por su nombre. ¿Sí? Es el niño, el bebé. ¿Sí? Menos aún, no pasa nada si se hace, pero menos aún antes de nacer. ¿Sí? Esto de... hoy todo el mundo le pone Benjamín a sus hijos. Debe ser por Benja Laluf, que está desparramando seguidores y fanáticos por todo el mundo. Entonces, Benjamín, te estamos esperando. ¿Sí? Todavía faltan 6 meses para que nazca. Bueno, en la tradición judía, con pinzas, eso. ¿Sí? Es como un mal augurio. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que pueda ayudar a entenderse mejor? ¿Alguno quiere estudiar para ser Moel o Moelet a partir de ahora? Todo puede ser. Todo puede ser. No, yo sé que solo comentarte que yo sabía que, como se llama para el Simchat Bat, había que ponerle el nombre ¿cómo se llama? Cuando se lee la Torah, o jueves o sábado, y en ese momento se le ponía el nombre. Así es. Es una de las opciones, Como no es una mitzvah, como no está determinada en la Torá, no hay un tratado talmúdico que hable de eso, está bueno porque uno puede ir jugando un poquito con el Simchat Bat. ¿Sí? Yo tengo armados 2 estilos de Simchat Bat que suelo hacer. Y por lo general lo charlo con los papás. Y si quieren mezclar cosas, sacar, poner, meter, no hay problema. Uno no está incumpliendo algo si no prende las candelas. ¿Sí? ¿Alberto? No te estamos escuchando, Alberto. Tenés el micrófono abierto, pero no se te escucha. No. ¿Querés? Escribí en el chat. ¿Sí? Y ahora te leo. Bueno, para ir resumiendo, ¿sí? Ir cerrando, este es el ritual de pasaje que da comienzo a la vida judía de los niños. De vuelta, no significa que sin esto los niños no son judíos, ni varones ni mujeres. Significa que con esto entran al pacto, con esto entran y consiguen su nombre, ¿sí? Y con esto consiguen el primer paso dentro de la identidad judía. ¿Ok? No es vinculante al resto de las mitzvot. ¿Sí? Lili, ¿vos querías decir algo? ¿Erika? Una pregunta. Supuestamente le hacen el bris porque el hombre viene como incompleto al mundo. Ahora, ¿por qué la mujer viene completa al mundo de la mujer? Bueno, es un problema, porque por ejemplo, con el tema de los tefilín y la mujer, quienes no permiten que las mujeres usen tefilín, es porque dicen que solo le corresponde a los varones por el tema de este ot, de esta señal que el varón... Técnicamente la mujer entonces se podría poner los tefilín en Shabbat. ¿Sí? O sea, hay cosas que no quedan claras. ¿Está bien? Lo del hombre incompleto tiene que ver con un midrash. Es una de las explicaciones que hay. ¿Sí? Pero pensá que entre Abraham y ese midrash hay unos 2300 años de distancia. ¿Sí? O sea que creo que tenemos que entenderlo como explicaciones que fueron surgiendo sobre la marcha, más que explicaciones primigenias del asunto. ¿Sí? Alberto, a ver si... No, este fue Jorge que se tiene que retirar. Bueno, si no, Alberto, sabés que tenés mi teléfono, me podés preguntar. Lili, dale. ¿El tiempo? Yo tengo 2 sobrinos nietos que nacieron en Estados Unidos, porque los padres vivían ahí, y mi hermana me contó que ella era la boca, ¿no? Que en Estados Unidos se hace esa práctica aunque no seas judío, por razones higiénicas justamente, porque a veces tienen problemas después cuando son hombres.
Y Sí, es más riesgoso porque es una operación. acá se hace, está muy difundido, ¿Sí? se hace muchísimo acá en Argentina, en todos lados. Más que nada, lo que hace por lo que tengo entendido. Acá atrás de la computadora está un doctor que está escuchando si lo que estoy diciendo está bien. El prepucio podría retener basura o algo que pueda Claro, generar alguna infección en el miembro. claro, a eso me refería. Retirar el prepucio que no es necesario para las funciones del miembro evita ese riesgo. Sí, Nada más. creo que eran sabios en la antigüedad, pues, es algo Pero que, divino, ¿no? pero que quede claro, el Brit Milá no es una práctica que tiene que ver con la higiene. Se encontraron las dos cosas de casualidad o porque Claro, sí. lo que sea, pero no se hace el Brit Milá por higiene. Golde y terminamos. Dale. Yo también conozco un caso de un hijo de un sobrino que nació en Estados Unidos y ya salió con esto, pero no lo hicieron como BRIS, lo hicieron como asunto médico y prevención higiénica. Sí, Y se después hace en con el el BRIS, hospital. ¿qué Y se hace en el hospital. sucede? Se hace en No el hay BRIS, hospital. no hay algo, que se hace algo. Se hace la tafá, se hace el pinchecito para que salga la gotita de sangre. De hecho, si una persona es mayor, un chico que se entera que es Yehudí y tiene 25 años, no se hace el Brit Milá en la casa con todas las personas viendo alrededor. Se hace una cirugía, tiene que ir a un hospital, ¿sí? Que se entienda que el Brit Milá, como le expliqué, solo se hace en el caso de los chicos de 8 días de vida. Y en Estados Unidos, hace unas décadas, era muy común que se haga en el hospital. Antes de que el chico salga del hospital por primera vez, se hacía el Brit Milá, e incluso se criticaba esa práctica porque a veces se hacía antes de los 8 días. Claro. ¿Sí? Muy bien. Vamos a cerrar por acá, así no los retengo y pueden estudiar con Benja en un ratito. ¿Sí? Gracias. Empezamos un nuevo shiur. Vamos a ver qué nos depara el crecimiento de este niño al que le hicimos el Brit Milá, esta niña que hicimos Simchat Bat el día de hoy. Nos Gracias a vos. vemos, que anden bien. Shavua Tov y Jodesh Tov. Gracias.